visualizaciones semanales. Bueno, la verdad es que sí nos podemos asumir los vídeos porque ya sabéis que luego lo vamos cortando y compartimentando en diferentes temas, pero suman a lo mejor cerca de 10.000 visitas semanales, así que va subiendo bastante. Compartirlo si os gusta, porque ya sabéis que la sesión al fin y al cabo es gratuita, puede acceder quien le dé la gana, está en redes sociales, así que pinchas el enlace, te metes y lo puedes seguir. Amén de que luego encima, como a mí se me va un poco la olla, pues siempre acabo comentando cualquier cosa que me pase por la cabeza. Entonces saltamos y pasamos de las formalidades y os acabo contando lo que realmente pienso. Muchos me picáis luego por comentarios que me vais dejando de no has dicho esto, aquí esto lo has dicho pero a medias, ¿por qué tal? Evidentemente, porque si nos ponemos a decir todo, absolutamente todo, parte del reporte de hoy va a hablar de eso, de cómo tumban, censuran mensajes y comunicados, ¿no? Y de hecho, bueno, haciendo la foto habitual que hago en el arranque donde os explico todo lo que se trae hoy. Hoy se trae el primer tema de todos es los datos macro de China, que desafortunadamente pues son bastante mejores que los del resto del mundo. Digo desafortunadamente porque lo ideal habría sido que, por ejemplo, Europa presentase también datos de recuperación claros como los trata de mostrar China. Y también digo, trata de mostrar China, porque al fin y al cabo no tenemos transparencia ninguna de que los datos que publica China sean reales. Es decir, oficialmente declararon que se había terminado la pandemia en China, ¿verdad? Y que no hay casos. Sin embargo, si os ponéis a hurgar un poco, investigar un poco, encontréis que hay ciudades también que se ponen en cuarentena por de repente 11 casos súbitos, 12 casos súbitos. Por cierto, 11 es la cifra que casi siempre repiten cuando dicen que hay una ciudad que ha tenido de repente un brote o nuevos casos, dicen siempre la cifra de 11, como también dijeron en su momento la de 33. Quien no, pues que me pida y le paso el pantallazo que hizo uno de los canales donde recopilaban todas las veces que había repetido la misma cifra en diferentes medios de comunicación, referente a diferentes ciudades, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. La historia está en que China, vamos a presentar los datos macro de China para que veamos que es el único país en el top 10 de países con mayor Producto Interior Bruto que presenta datos positivos o crecimiento positivo durante este año. El país donde se originó el problema es el único país que está libre de esto si los datos macro que presenta China son fiables. Prueba de que probablemente tampoco es oro todo lo que reluce es que los datos que presentaron también por el tema de la pandemia eran surrealistas. Es un país con 1.400 millones de personas y, sin embargo, te presentaba datos pues tipo, ¿cómo era? No sé si eran 2.000 y pico muertos que luego subieron a 4.000, ¿vale? Mientras que países como España, con una población que no llega a 50 millones de personas frente a 1.400 que tiene China, países como España, pues no sé lo que acumularán, pero se barajan cifras de en torno a 50.000 muertos. Entonces, Portugal, sin embargo, es un país con unos 10 millones de habitantes y tiene 2.000 y pico bajas por COVID-19. Así que parece que el COVID-19 distingue entre fronteras, ¿no? Afecta bastante a España, pero no cruza la frontera hacia Portugal. Esto es bastante curioso, pero en fin. Pero evidentemente tiene que tener un trasfondo político o estadístico de cómo se contabiliza. Vamos al tema, porque además de eso voy a poner en silencio los móviles. Además del tema de China y de los datos macro de China, que ya sé que a más de uno os indigna porque en parte la semana pasada fue algo que comentamos, cómo China podía sacar ventaja de todo esto. Y no ahora, en abril ya empezaron a decir que estaban al 90% de recuperación industrial, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero independientemente de eso, traemos una noticia a colación de esa, en el que el responsable de salud de Reino Unido dice que igual hay que hacerse a la idea de que el tema de COVID ya no va a desaparecer, incluso con vacuna, porque vacuna hay para la gripe y no desaparece la gripe. Entonces dice, aunque tengamos una vacuna, es posible que no sirva para nada. Entonces, luego os citaré palabras textuales de él, pero básicamente, primero, es una noticia que parece negativa a priori, una noticia que dice que pese a la vacuna, hay que aceptar que el COVID quizás ya nunca vuelva a desaparecer, que vaya a estar ya para siempre ahí, ¿no? Pero tiene un trasfondo positivo también, porque dice, bueno, acabaremos acostumbrándonos a esa enfermedad y al final las personas se inmunizarán contra ella o su letalidad, por decirlo así, será pues cada vez más ínfima, hasta que pase a ser indistinguible, tipo gripe, ¿vale? Por cierto, es que esto se podría hablar solamente de este tema durante horas, porque si buscáis, también hay un reporte que presentaba el Instituto Carlos III en España, donde ponía la tasa, estaba publicado, me parece que era de 2011 a 2018, y ponía la tasa de mortalidad de gripe A frente a gripe B. Y algunos años tenían brotes de gripe A o registradas de gripe A que habían tenido una tasa de mortalidad, pues no sé si era del 11 o del 14% sobre la gente hospitalizada, que es mucho peor que la de COVID. El problema es que la gripe A eran mucho menos casos que lo que están contabilizando de COVID, que quizá también sean casos de todo tipo, ¿vale? Porque también había una funcionaria pública en España, en el norte de España. Lo que pasa es que ha desaparecido prácticamente de redes sociales, pero había una declaración donde ella decía que
algo así como que era técnicamente imposible distinguir entre un resfriado, una gripe o un COVID con los test que se hacían. O sea que no hay más historia. Aparte de eso, vamos a hablar también de la Reserva Federal y de datos muy concretos de la Reserva Federal. Vamos a ver de cómo está componiendo el balance de la Reserva Federal para que veáis realmente que se está inflando a lo bestia. De hecho, contrastamos la caída del PIB de Estados Unidos con la subida del balance de la Reserva Federal y ni siquiera sale por cada $3 que meto frescos en la economía saco uno, sino que más bien es al revés, menos $1 en el PIB de Estados Unidos, más $3 en el balance de la Reserva Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente las deudas crecen mucho más rápido que el propio crecimiento y hay que verlo. Sacamos también, otra cosa que os voy a traer, es un contraste que ha hecho el Bank of America, donde nos presenta diferentes escenarios, ya sea quién gana las elecciones americanas, ya sea quién controla el Senado, para saber exactamente qué escenario económico se espera a nivel macro. Pues si va a haber deflación, si va a haber inflación, si va a haber expansión, si va a haber inversión en infraestructura. Es decir, muy simplificado, muy extremadamente simplificado, para que tengamos una idea clara. Aunque la noticia top que vino la semana pasada arrastrando y que era un zambombazo, era el tema de que el hijo de Biden aparentemente dejó un ordenador Mac a reparar que nunca recogió, ni siquiera reconocen que fuese de él ese portátil, pero al fin y al cabo tenía información. Y el ex alcalde de Nueva York, que es el abogado de Trump, Giuliani, lo que accedió a esa información a través de, pues creo que hay un contacto del propio FBI, no lo sé. Creo que el tipo que tenía el taller de reparación de ordenadores contactó al FBI y Giuliani consiguió acceder a la información y entonces quedó publicada, evidentemente, por el New York Post, que fue censurado en redes sociales. Y ese es el tema, cómo se ha censurado en redes sociales y, sobre todo, la trascendencia política que tiene esto para las elecciones principalmente, pero luego también el precedente que sienta a nivel político el hecho de que dos de las más grandes redes sociales parece que toman partido y que se posicionan y censuran pues información que puede ir en contra de uno de los candidatos. De hecho, ¿cómo se apellida? Uno de los congresistas republicanos, Ted Cruz, creo que es, ha dicho que es una interferencia clara en el proceso electoral de Estados Unidos y que por lo tanto tienen que responder por ello los CEOs de las respectivas compañías. Ya sabéis que Donald Trump, además, lo recordaremos hoy, lo mencionamos en su momento, trató de establecer una ley que ponga, por decirlo así, un control sobre redes sociales para ver qué pueden decir y qué no pueden decir. Así que, como vemos, todo este tipo de temas pues van a ir dando bastante cola. Bueno, yo creo que he hecho un repaso del contenido que vais a ver durante el reporte de esta semana, pero ahora toca que nos metamos en faena. Ya sabéis que tengo que leer la advertencia de riesgos habitual. Bien, empiezo con el tema China, los datos macro de China y cómo lo está petando. Va genial, ¿no? Parece que la pandemia se escapó de China, afectó al resto del mundo y, sin embargo, bueno, pues aquí están los números, todo en rojo menos China, que está en verde. Bien, mientras que varios países del mundo se enfrentan a una recesión económica por el impacto de la pandemia de coronavirus, el Fondo Monetario Internacional estima que China será la única gran economía que crecerá este año. Según pronósticos del organismo publicados esta semana, informa el CGTN. El FMI anticipa que el Producto Interior Bruto de China, el PIB de China, aumentará 1,9 en 2020, mientras que otras economías emergentes avanzadas se espera que caigan 5,7 a 5,8 respectivamente. Es decir, en el mejor escenario posible, ya están cayendo en torno al 6, porque acordaos que la contracción interanual del PIB de Estados Unidos superó el 30%, la de Europa se aproximaba al 20% en algunos casos, incluso el de Reino Unido lo tocaba. Así que es una cifra muy, muy fea y asquerosa, ¿vale? Para a nivel económico. Además, el gobierno internacional pronostica que el crecimiento de la nación asiática se acelera un 8,2% el próximo año. Estupendo. El gobierno del gigante asiático introdujo una serie de paquetes de estímulo proporcionados por fondos para ayudar a los consumidores y a las empresas frente a las pérdidas económicas que culminaron con un crecimiento del 3,2% según el segundo trimestre. Se espera que una recuperación más fuerte el tercer trimestre, que se estima alrededor del 5%. China fue el primer país en enfrentarse a la pandemia del COVID-19 y también fue el primero en contener la propagación del virus a nivel nacional, mientras que el número de infecciones sigue aumentando en todo el mundo. Fijaos la que se había liado si China no tuviese controlado esto, insisto, porque China son 1.400 millones, son más de 1.000 millones de personas. Tú imagínate la que se lía si tienen por ahí desbocado el virus, el bicho, porque realmente con la cantidad de población que tienen, a ver quién para eso, ¿no? De hecho, acordaos las acusaciones que leímos en estos reportes que os hago, ¿vale? Pues que os traigo la canela fina de todo, o sea, os traigo lo mejor de lo mejor, como es leer aquí en directo la carta de Donald Trump a la propia... Leímos la carta de Donald Trump a la OMS,
que por supuesto Donald Trump no hace una carta como esa para no publicarle y que la lea el mundo, le da igual que la lea la OMS, lo que quiere es que el mundo la lea. Y la carta, no sé si os acordáis, una de las cosas que citaba Donald Trump en la carta era, mientras que ustedes cerraban el espacio aéreo de China, con Wuhan lo dejaban abierto con otras ciudades y Wuhan seguía recibiendo y mandando vuelos a París, a Nueva York, a Madrid, a otros sitios, ¿no? O sea, que digamos que podían salir vuelos internacionales de Wuhan, pero no podían hacerlo vuelos nacionales a otras ciudades de China. Y esto lo hacían. Incluso el propio alcalde de Wuhan se quejó de esto, podéis investigarlo, es que no va de esto la noticia, vamos a seguir leyendo, ¿vale? China fue el primer país en enfrentar, vale, esto ya hemos leído. El FMI también pronostica una contratación global de una contracción global de 2020 del 4,4%, una mejora con respecto a una contracción del 5,2% prevista en junio, cuando los cierres de negocios alcanzaron su punto máximo. Estamos viendo también ahora, estos últimos días, cómo se están sumando cada vez más países a las medidas de cierre, lo cual no es bueno, pero bueno, de algún modo a lo mejor se consigue hacer un cierre en el que sean restricciones sociales totalitarias, pero los negocios siguen abiertos y te vas con tu mascarilla y con todo a comprar, ¿vale? Entonces es porque si no, evidentemente ya apagámonos. La economista jefe del FMI, Gita Gopinath, esta debe ser la que ha sucedido a Christine Lagarde, la que estaba en el BME, supongo. Señaló que, no es la presidenta del FMI, perdón. Señaló que estos son tiempos difíciles, pero hay algunas razones para tener esperanza, refiriéndose a los progresos realizados en el tratamiento y ensayos de vacunas. Sí, porque además esto lo decíamos en el vídeo de estrategias de inversión, que preguntaba sobre, por ejemplo, qué farmacológica era la más interesante para invertir por el tema de la vacuna o cómo iba a ir el tema, si había esperanzas o no, si sería una buena idea añadirlo en tus carteras de inversión, compañías de este tipo. Y dije que es que el tema no tenía que girar solamente en torno a la vacuna, sino en torno a qué empresas son las que venden material médico, que ya hemos visto que se están forrando aquellas empresas que venden, pues, por ejemplo, test, a lo mejor de repente sale una que te dice, te diagnostica COVID tocándote la frente y en 15 segundos, y esa se forra, ¿no? Entonces, no solo es sobre vacuna, va también sobre diagnóstico y va también sobre tratamiento, no lo olvidéis, porque Regeneron, por ejemplo, que estaba asociada con Lilly, creo que era la farmacéutica norteamericana, como Trump se chutó la droga esta de anticuerpos monoclonales, que además Bill Gates dijo que sí, que valía, y si lo dice Bill Gates, que es el que más sabe del virus, entonces igual es verdad. Pero esta droga, que aparentemente es muy cara, había servido para curar en 24 o 48 horas al presidente de Estados Unidos, que se encontraba mejor que en 20 años, lo dijo él mismo, ¿vale? Entonces, si eso existe también, resulta que hay compañías que no trabajan la vacuna, pero que trabajan una droga que sacan que lo cura, por ejemplo. Bueno, pues se acabó, ¿para qué quieres la vacuna? ¿No? Jaque mate. Entonces, también se pueden forrar esas, no hay que estar solamente mirando el tema de la vacuna. Y luego, bueno, básicamente la foto que resume todo es que veamos realmente cómo, a través de Trading Economics, ahí lo tenéis, amigos y amigas, el PIB de Estados Unidos anualizado, la tasa actual es del menos 9%, la de la zona euro de casi un menos 15% y China, pues prácticamente sube el 5%, ¿vale? Entonces, cojonudo porque vemos que realmente el país donde se inició todo es el único que sale adelante y con una tasa de paro relativamente baja, 5,4%, ya la quisiera Europa, etcétera, etcétera. Entonces, una tasa de interés alta también que le da bastante margen a nivel interno para política monetaria. En fin, que parece que todo esto pues ha sido una situación que ha favorecido bastante a China, viendo que China 2019, diciembre, estaba pasando por el halo, experimentando disminución de las exportaciones chinas y enfrentándose con la situación de que, bueno, tenía que comprar productos occidentales para que Occidente siguiese comprando. Y en este caso digo occidentales porque me refiero a Estados Unidos, porque el líder de los países occidentales es Estados Unidos y Donald Trump es la voz que representa los intereses de la clase media occidental, aunque la gente no lo sepa ver, sencillamente porque todo lo que ve en la prensa es mierda hablando sobre este señor, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que estás viendo es que la estrategia que seguía Estados Unidos con Donald Trump hasta ese momento era, bien, no hay problema, si vamos a comprar producto chino, tienen que comprar producto occidental, el que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos haciendo es exportar trabajo, exportar nuestro trabajo interno, nuestros puestos de trabajo internos a otro país, que por lo tanto es un proceso además de capitalismo, solo que ya hemos hablado de esto, es como un sistema comunista se transmuta en un capitalismo global que acaba haciendo un jaque mate y cómo está Occidente entero siguiendo políticas macroeconómicas que lo llevan hacia una socialización de su economía mediante la política monetaria que financia el gasto público y una deuda sin fin, extendida y extrapolable a todo. Ya no hay un crecimiento real, hay un crecimiento fundamentado en una burbuja financiera. Bien, entonces, noticia de